Esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo. Bienvenidos a esta semana, no está Alex, lo reemplazo pero volverá, lo prometo. Tenemos hoy dos invitados, uno ya lo conocen, hace mucho que no lo teníamos por aquí, Pepe de Miguel, periodista, trabaja en el gabinete de prensa, el Ministerio de Justicia. ¿Cómo estás, Pepe? Tanto tiempo te hemos tenido lejos. Ha sido una temporada, ya os echaba de menos, pero bueno, siempre se vuelve el primer amor, como decía el tango. Aquí desde luego te echábamos de menos, te extrañamos. Y tenemos por primera vez a Joaquín Mirkin, muy bienvenido. Muchas gracias. Periodista, director de Infomedio. Que es un placer enorme tenerte por primera vez, esperamos que no la última, y que tengas al verdadero moderador de este espacio que sabes. Bueno. Esta semana tenemos que hablar, por desgracia, tenemos que volver a hablar de un atentado terrorista en Israel. En este caso fue el lunes, si no me equivoco, 5 muertos, de los cuales vamos a dar los nombres porque a veces la prensa no se hace eco, pero bueno, un pequeño recordatorio. Las víctimas fueron Alexandra Snitsky, de 65 años, de Netanya; Elia Rosen, de 38 años, de Bat Efer; Daniel Golani, 45, de Naharilla; Haim Amram, 26 años, de Netanya; y Keinan Swami, de 20 años, de Petah Tikva. Más allá del dolor y de que las víctimas tienen nombre propio, esto también supone otra vez otro golpe a este momento de paz que parece que se estaba viviendo. ¿Pensáis que este atentado puede ser algo, puede echar por tierra todas las esperanzas, o es algo a lo que ya uno podía estar esperado y no vamos a perder el camino que parece que ya se ha entablado hacia un poco la paz? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí que introduce un factor de tensión a la situación de tensión que ya hay en este momento entre palestinos e israelíes, y que sí modifica la situación electoral de ambas partes, sí. O sea, hay elecciones pocos meses en Israel y tenemos elecciones parlamentarias en la Autoridad Palestina, que este tipo de situaciones podrían sí modificar el comportamiento electoral. Uh-huh. Creo que sí añaden tensión, sí. Perdona, una pregunta. Sí. Cuando dices modificar el comportamiento electoral, ¿te refieres al voto de la gente, o bien a las propias estrategias de los políticos? Porque no hay que olvidar que la desconexión ha sido obra de Sharon, en estos momentos líder, sí, con su nuevo partido. Ahora hablaremos de ello un poco. Se responsabiliza mucho de la desconexión a los posibles atentados que pueda surgir. ¿Sería esto también un cambio? ¿Necesita Sharon volver a demostrar que es un hombre duro, no solamente un hombre de paz, sino también en un momento dado ser un hombre de guerra? Bueno, todo eso hay, digamos, todo eso hay, pero evidentemente no es lo mismo una situación de cese del fuego de tranquilidad, sí, como se viene viviendo relativamente, que una situación de inseguridad y de atentados. No solamente de ataques y de cortes de rutas, etcétera, en todos los territorios, digamos. Son dos escenarios distintos. Probablemente un escenario sí monopolice las elecciones en Israel hacia el centro, pero lo mismo dentro del lado palestino, ¿sí? O sea, no es casualidad que este atentado haya sido ahora. Hay grupos de los cuales se ven ampliamente beneficiados con este tipo de ataques y con las represalias israelíes, uh-huh, también. Y en ese sentido, bueno, hay que ver cómo se da la situación sobre el terreno, pero es evidente que este tipo de situaciones van a modificar el comportamiento electoral desde mi punto de vista. Uh-huh. Pepe, ¿tú qué opinas? Yo no estoy tan seguro, porque entiendo que este atentado no supone ninguna novedad. Los terroristas siempre siguen la pauta de cuanto peor mejor. En España llevamos sufriendo el terrorismo muchos años como para saber esto. Pretenden marcar la agenda. Entonces yo no creo tanto que vaya a modificar los comportamientos de los partidos. Está claro que el Likud, que sigue padeciendo el goteo, anteayer mismo Hanekbi, el presidente en funciones, se pasó al partido de Sharon, va a utilizar el terrorismo como hace siempre la derecha en estas situaciones. Claro.
Y tampoco hace falta irnos de España para ver las declaraciones de estos días, como es un arma electoral que en Israel sí les ha dado resultado en otras ocasiones. O sea, la gente, cuanto más asustada esté, más fuerza. Entonces, claro, a los terroristas lo que les interesa es que haya un gobierno lo más duro enfrente para poder vender ante su gente, entre comillas. Veis, hace falta una respuesta. Entonces, el Likud, que está en plena descomposición, va a utilizarlo. Evidentemente, es impensable pensar que va a haber un escenario de elecciones sin atentados. Pero ni allí, ni aquí, ni en casi ningún lugar del mundo donde tienen planteado el problema. Las encuestas siguen dando una amplia mayoría a Sharon. Entonces, yo creo que su partido va a seguir apostando por una paz, por el proceso de paz, por un tema muy sencillo, porque además sabe que para ello se iba a contar con el apoyo de los laboristas. Es decir, igual que habría sido impensable que el Likud, desde mi punto de vista, que el Likud en un momento dado entrara en un gobierno de coalición con los laboristas para llevar adelante la desconexión de Gaza, habría sido impensable, se habría esgajado antes el Likud, cosa que no habría ocurrido, habrían esperado a que cayera el gobierno, nuevas elecciones, y luego ya habría habido, entiendo yo, pues las disputas internas. Sharon sabe que ese es el camino que tiene que seguir, porque en un momento dado una actitud de fuerza desde el gobierno la puede mostrar como lo está mostrando estos días con la respuesta, pero sabe que sí va a poder contar con el respaldo de la izquierda, sino en un gobierno de coalición, si desde luego en la búsqueda de la paz. Lo que sí veo yo que hay un elemento nuevo en las próximas elecciones es que tal vez por primera vez, a pesar de que tenga su influencia los actos terroristas, ya no van a estar dominadas las elecciones única y exclusivamente por el enfrentamiento. Sí. Antes más se comentaba unas encuestas que supongo que ahora hablaremos, entonces podemos hablar ahora como la nueva actitud de, por primera vez yo creo que mucho tiempo no va a ser el factor determinante, tal vez pues políticas sociales, no lo sé. Sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo. Va a tener, por desgracia va a tener siempre y... Yo creo que sí, que me parece que es cierto que digamos la cuestión de seguridad no es la cuestión única, pero puesto en perspectiva tal vez haya que entender que la cuestión de la seguridad y del terrorismo suicida en las ciudades israelíes fue lo que ha provocado un sacudón y unos movimientos políticos en estos últimos 5 años, que tal vez lo que estemos viendo es un cierto regreso a la normalidad en cuanto a lo que es la estructura política. Sí, sin embargo, lo que a mí la sensación es que está siendo todo un poco insólito estas últimas semanas en Israel, especialmente, es decir, es insólito. Ahora vamos a hablar de esta encuesta. Resulta que el Haaretz publicó una encuesta, creo que el 6 de diciembre, por la cual la encuesta la organizó la TED, que es organización que lucha contra la pobreza. Dijo que el 29% de las personas que participaron en el sondeo señaló la pobreza como el problema número 1 del país. El número 2 sería la educación y el número 3 sería la seguridad. Esto es insólito en un país que vive, por motivos que todos conocemos y que es normal que viva así, vive asustado por atentados terroristas de un salvajismo inusitado, y que ahora de repente esto es una cosa bastante extraña, como también es extraño por ejemplo, que Sharon se haya ido el Likud, el bipartidismo al que estamos acostumbrados, laborismo-Likud, ahora va a ser Kadima, laborismo, un laborismo más hacia la izquierda del que teníamos antes con la irrupción de Amir Peretz. Y por otro lado, otra cosa que no hemos comentado es que Hamás hizo un llamamiento a todos los a todos los grupos terroristas, incluido Yihad, que no firmó la tregua, a que se firme la tregua, a que se mantenga la tregua. Está todo tan revuelto ahí dentro, y tal vez sea el principio de esta paz deseada. No lo sé cómo lo veis. No sé si esto es que Israel intenta adaptarse a unos nuevos tiempos o a una nueva esperanza. No sé en qué medida todo esto que está tan revuelto señala que en algo se avanza. No sé, Pepe, ¿cómo lo ves? Sí, siempre hablamos de qué pasaría el día después en Israel. El día después van a empezar a salir todas las contradicciones internas de la sociedad. Parece que estamos empezando ya, si no es el principio del final, como decía Chosi, sí parece que estamos ya en el final del principio. En el final del... Espera, ¿no estamos en el principio del final? Sí, hay varios. Bien, de acuerdo. Entonces, que tal vez no hayamos entrado ya en la fase definitiva, pero sí que estemos acabando una fase como tú bien indicas. Entonces, claro, tienen que empezar a aflorar todas estas cuestiones. Las cuestiones sociales están ahí, y durante años pues el Partido Laborista no ha podido aplicarse a ellas porque había otras necesidades mucho más perentorias. O sea. Yo creo que lo que aparece como novedad tras la desconexión ahora es
el apoyo que pueda tener un partido de centro, un partido político que de alguna forma se apropie del 70% de la sociedad israelí que está a favor de la paz. Uh-huh. Y ese es el movimiento, digamos, más fuerte que creo que se está dando hoy, digamos, y que se va a reflejar en las elecciones. La cuestión económica, sin lugar a dudas, que es un tema muy importante. Hay que recordar que a la economía israelí, digamos, los dos principales golpes que sufre son, uno, la caída del Nasdaq, ¿sí?, del sector tecnológico, y el otro es el estallido de la intifada, de igual manera, ¿sí? Esto fue un golpe durísimo, digamos, en los últimos años, y que hoy parecería haber una cierta normalidad. También del lado palestino es interesante observar todos los movimientos que está habiendo. Está viendo. Sí, sin dudas. Y ahí sería esperanzador ver qué es lo que sucede en las elecciones legislativas. Porque fue muy importante cuando algunos apostamos hace meses, y yo en esta misma emisora, porque jamás participara en las elecciones, diciendo, bueno, es que es mucho más interesante tenerles dentro que fuera. Yo creo que es lo que se está demostrando. Por muy mal que se puedan dar las cosas, que es que ganen las legislativas, y no creo que les dejen. Ya hemos visto ejemplos en Argelia, en un montón de sitios, pero siempre será mucho mejor tenerles dentro que tenerles fuera, ¿no? Hombre, en ese sentido me asusta mucho más la yihad, no tiene ningún apoyo popular. La yihad, aparte que no tiene ningún interés. Yo creo que porque no tiene ese apoyo popular, pero jamás sí se ve con la posibilidad de dar ese paso al frente, de poder llegar realmente al poder, al menos en muchos sectores, sin tener que matar, y están ellos ilusionados con ese tema, y sí tienen, yo creo, también fuerza, no toda, pero sí para acallar a muchas otras facciones terroristas. Sí. Va a ser un... Yo creo que hay una comprensión de la mayor parte de la sociedad palestina de que la situación de la intifada de violencia terrorista no ha llegado absolutamente a ningún lado. Tal vez ese momento, digamos, esto es como si fueran placas tectónicas que se mueven y que hacen que en un mismo momento se combinen una serie de circunstancias que puedan hacer avanzar las negociaciones de paz, una situación un poco más estable en la región. Creo que eso se está dando ahora. Lo que también se está dando es, tras el atentado, obviamente, la consabida cruce de responsabilidades, la culpa es de Abbas, que no hace nada para evitar esto. En gran parte es verdad. Sí. En otra parte uno se plantea qué medios tiene Abbas para frenar realmente un tipo... es decir, si no lo puede frenar toda la policía israelí y todo el ejército israelí y una valla de seguridad, pues en qué medida... obviamente uno no quiero pecar de ingenua, pero que a veces hay ciertas cosas que tal vez pienso que es más un cruce de reproches. Por cierto, Abbas, por primera vez, un líder palestino ha dicho que esto es terrorismo y lo ha condenado, y creo que en árabe también. Tenemos que entender algo muy importante, y es que estamos hablando de Oriente Medio. Es una región que va a tener, lamentablemente, este tipo de escenarios permanentemente. O sea, inclusive hablando en un posible negociación definitiva de paz. O sea, este tipo de cosas va a haber en la medida en que no se desarmen a los grupos palestinos, digamos. Eso es un hecho. Yo creo que eso es lo que nos está hablando, digamos, de alguna forma. O sea, y creo que sí, que la autoridad palestina sí tiene los medios, sobre todo con el apoyo de la Unión Europea, que podría dar en ese sentido un paso adelante. Israel podría hacer mucho también por apoyarle en esa línea. Yo creo que se está haciendo. O sea, lo que no podemos pretender es que las cosas se solucionen de un día para otro, después de una inercia de muchos años. Y vuelvo a ver un poco el ejemplo de España. O sea, aquí hubo que andarse con pies de plomo en una transición en la que ir piano, desactivar pues fenómenos como el golpismo militar. No se podía depurar las fuerzas de seguridad de la dictadura, y paso a paso yo creo que sí está dando esos pasos la autoridad palestina por la cuenta que le trae. Otra cosa es que evidentemente que después de un atentado pues se siga un poco el protocolo habitual de actuación. O sea, igual que en un momento dado pues Abbas aparecía en Gaza allí diciendo se ha liberado, patatín patatán, hay que cumplir esos papeles. ¿No? ¿Tú crees que es protocolo? Sí, o sea, porque de hecho no se rompen las negociaciones. O sea, el proceso de paz incluso sigue adelante. O sea, Siria ha vuelto a negociar con Israel. O sea, estos días está reunida la conferencia islámica en la Meca, donde el presidente de Irán hizo unas declaraciones que creo que también podemos luego comentar.
Entonces, ahora Siria pues se ve agobiada por el caso Hariri, no quiere sanciones, está cada vez más aislada, y Siria ha vuelto a reanudar negociaciones con Israel rotas desde hace 3 años, si no recuerdo mal. Que hace unas semanas Sharon decía: no tengo ninguna prisa por negociar con Siria. Ya están negociando. O sea, también hay que guardar un poco las formas y no parecer, o sea, que es Clemente Bermejo. ¿Qué va a decir Israel? Pues Abbas no hace, patatín, patatán. Pero yo creo que no se hayan roto en ningún momento todavía el proceso, y no se ha roto, o sea, no se ha roto. Yo creo que es la prueba de, pues, de que estamos en un buen camino, o sea, estamos en un buen camino, y tal vez están intentando reanimar el plan del rey Abdalá de Arabia, pues podamos seguir por ahí. Pero sí creo que es un protocolo de actuación ya preestablecido. También después de la desconexión que nos aportó estas imágenes tan dolorosas para Israel, y que es doloroso que todavía no está superado en muchos aspectos, mucha gente que está todavía sin casa, probablemente la apuesta fue tan grande hacia la paz que es muy difícil imaginar que todo esto se va de un plumazo, ¿no? Ahora de repente pues ya no, por un atentado que lamentablemente es probable que tengamos que asistir a más. Es que yo creo, además, como decía un poco Joaquín, es que yo creo que el apoyo a Kadima es precisamente para decir: acaba el proceso, o llévalo hasta donde se pueda llegar. O sea, ahora mismo no sabemos ni qué política social va a seguir Kadima, ni qué política exterior, ni qué política industrial, ni qué... No, yo no sé nada, al menos, ¿no? Supongo, sí, no Joaquín seguro que tiene mucho más medios en Infomedio, valga un poco la repetición, tiene mucho más conocimiento que nosotros, pero realmente yo creo que la apuesta de la gente por Sharon, si Sharon no se presentara, el Likud tiene muy claro que no va a seguir ese camino. Imaginaos que Sharon no se presentara a estas elecciones, y sin embargo mucha gente le daría miedo votar laboristas porque a lo mejor iban demasiado lejos. Entonces yo creo que este apoyo que tiene Kadima, que tiene Sharon, es precisamente para decirle: sigue por la senda, que te vamos a apoyar si sigues, porque si no, no tendría ningún sentido. De manera que creéis que Kadima es un partido momentáneo, circunstancial para Tal vez en la UCD, ¿no? Bueno, ahí es interesante ver qué publica la prensa israelí, qué publica la prensa árabe también. La mayor parte de los analistas parecen estar de acuerdo en que va a ser un partido de una sola legislatura. Y eso yo creo que puede ser, positivo para hacer avanzar las negociaciones de paz, porque justamente Sharon va a concentrar el 70% de la sociedad israelí que hablamos, que está en una línea a favor de la paz y que apoyó la desconexión, pero al mismo tiempo añade otro factor más de inestabilidad, un sistema político muy inestable, que por su transparencia y por su reflejo, del mosaico social que tiene Israel, pueda añadir eso, un factor de desestabilización desde el punto de vista del sistema político. Bueno, yo lo siento, pero me gustaría seguir hablando, pero tenemos que ir terminando, se nos va el tiempo. No querría que nos fuéramos sin antes comentar las declaraciones de un gran amigo de Israel, que ya nos tiene acostumbrados, Ahmadinejad. Realmente yo creo que se reúne con sus asesores y dice: ¿qué podemos decir para llamar la atención y para volver a hacer daño? Y para la última es, aparte de poner en duda bastante el Holocausto, la última consiste en proponer, lo siento, me río porque hay que reconocer que es bastante ocurrente la propuesta, que yo no la había oído hasta ahora. Que no, bueno, está bien, que según él Israel existe a raíz del Holocausto, cosa totalmente falsa, por supuesto, los que conocen Israel lo saben, pero dice que ya que existe a raíz del Holocausto, pues que Alemania y Austria le den un pedacito de tierra. ¿Creéis que merece la pena algún comentario esto? ¿Qué comentario? Sí, yo creo que sí merece un comentario, y tiene que ver con tomar de alguna forma conciencia. Creo que Europa mismo está en esa línea de la amenaza que está significando el régimen iraní en este momento. Hablábamos antes del conflicto Israel con los palestinos, que creo que eso, puede ir en una línea de una cierta solución. Ahora, este tema de Irán, un Irán nuclear, exportando la revolución islámica mundial, creo que es un tema de una amenaza muy importante que tiene que ser tomada en consideración, y desde mi punto de vista del análisis, político y estratégico, diría que es muy difícil buscar una solución. Hay que tomarlo como algo más que una bravuconada, ¿no? Desde luego. Esto es una amenaza
para la paz y para la seguridad internacional, no solamente de la región, no solamente de Israel, sino de todo el mundo. En medio minuto, yo no le doy yo tanta importancia. La política de Irán verdaderamente sí es peligrosa. Yo creo que esto es más bien bravuconadas para consumo interno. Yo creo que la posición del presidente de Irán es mucho más débil dentro del país de lo que pensamos, y entonces lo de perro ladrador, poco mordedor, hay cosas más graves en la política de Irán que las declaraciones estas que de puro absurdo yo creo que son meramente de consumo interno. Hablamos también de un perro bastante mordedor. Irán, no Ahmadinejad, no lo olvidemos. Yo creo que su posición es mucho más precaria y lo demuestran estas butadas. Yo lo siento, pero tenemos que ir terminando. Joaquín Mir, Kim, Pepe de Miguel, muchísimas gracias por haberos tenido aquí. Espero contar con vosotros en otra ocasión. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos reencontramos la semana que viene, si no conmigo, con Alex. Gracias.